buenas tardes. Mi nombre es Paola Valerio Martínez y hoy les estaré, como parte de la tarea número 2, estaré a través de este video mostrando cómo yo haría el proceso de preparación de una entrevista psicológica. O sea, cuáles son los pasos fundamentales a seguir para llevar a cabo una entrevista de forma exitosa. Sabemos que la entrevista psicológica es una herramienta de evaluación psicológica sumamente importante dentro de, del ámbito psicológico. Es por esta razón que, por ejemplo, si queremos tener éxito en una entrevista psicológica, entonces debemos llevar una preparación previa. O sea, los pasos a seguir para que esta entrevista tenga éxito son pasos fundamentales que todo psicólogo lleva a cabo para que su paciente se sienta cómodo y tenga confianza cuando ya esté en dicha entrevista. O sea, lo primero que yo, por ejemplo, como futura psicóloga, haría es, por ejemplo, revisar la documentación previa disponible de la persona a entrevistar. Esto significa revisar los informes previos, su historia clínica y los motivos de consulta. Y por supuesto la información básica como su nombre, edad, todo lo referente a esa persona que voy a entrevistar, porque eso me ayudará a saber quién es esa persona, cuáles son los motivos que lo llevan a buscar ayuda psicológica, todo. Lo segundo a tomar en cuenta es la estimación de los puntos que voy a tratar en la entrevista y cuál es la duración de esos puntos. O sea, cuando ya tengo los informes previos de esa persona y sé cuáles son los motivos que llevan a esa persona a buscar ayuda psicológica, entonces debo saber cuáles son los puntos que voy a tratar durante la entrevista psicológica con mi paciente. Y por supuesto, qué tiempo le voy a dedicar a cada uno de esos puntos. Pues eso me ayudará a tener un mejor manejo del tiempo, a saber cómo voy a tocar esos puntos con mi paciente y sobre todo me ayudará a saber cuál es el tiempo que voy a durar con cada uno de esos puntos. El tercer punto es escoger y tener preparados instrumentos auxiliares de evaluación que se vayan a necesitar y otra información que sea importante tener dispuesta. Es decir, saber cuáles son los instrumentos auxiliares que voy a utilizar durante mi entrevista, ya sean test psicológico, cuestionarios, etcétera. O sea, saber qué instrumentos auxiliares voy a utilizar durante mi entrevista psicológica con mi paciente. El cuarto punto es escoger el formato de entrevista más adecuado a nuestro objetivo. O sea, saber cuál es el formato de entrevista que más se adecua a ese paciente que voy a entrevistar. Existen diferentes tipos de entrevistas psicológicas y entonces a la hora de yo entrevistar a mi paciente, o sea, antes de entrevistarlo, debo saber cuál es el formato de entrevista que voy a utilizar con mi paciente. O sea, existen diferentes tipos de entrevistas de acuerdo a la estructura, o sea, de acuerdo al propósito que se lleve a cabo. Entonces, debo saber cuál es ese tipo de entrevista que yo voy a llevar a cabo con mi paciente. Lo otro punto importante es documentarnos sobre particularidades que preveamos puedan aparecer, asegurándonos un conocimiento previo. O sea, es por eso que en la entrevista previa, o sea, en la preparación previa a la entrevista, es importante que sepamos, o sea, que nos documentemos cuáles son esas particularidades que pueden aparecer durante la entrevista y tener un conocimiento previo, o sea, un conocimiento preciso sobre lo que vamos a tratar. Otro punto importante es asegurarnos de que no seremos
molestados o interrumpidos durante el tiempo de la entrevista. Es decir, em, tratar de que no haya ningún tipo de interferencias durante nuestra entrevista, pues eso podría eh, desviar la atención de nuestro paciente, asimismo podría no tener éxito en nuestra entrevista. Es por esta razón que debemos dar aviso a quien corresponda para que se eviten interferencias. También debemos se desconecte el teléfono móvil, etcétera. O sea, debemos de estar en una tranquilidad absoluta junto a nuestro paciente. También otro tema importante es previo a la entrevista, o sea, previo a la preparación de la entrevista, saber cómo es el contexto, cómo será el contexto de nuestra entrevista. O sea, eh, sabemos que el espacio físico donde se lleve a cabo la entrevista eh, debe favorecer a nuestro paciente. O sea, el mismo debemos planear antes de llevar a cabo nuestra entrevista eh, el contexto, el espacio físico para que no haya ningún tipo de interferencia ni nada que pueda dañar nuestra entrevista. Y bueno, eso es todo. Pienso que es lo más fundamental a la hora de llevar a cabo una entrevista psicológica, que llevemos esos puntos claros. Y por supuesto hay muchísimas formas de que nuestra entrevista tenga éxito, pero lo más importante es llevar a cabo una preparación previa que nos ayude a luego durante nuestra entrevista tener éxito con ese paciente, pues lo queremos ayudar. Eso es nuestro propósito. Es todo y muchas gracias.